vamos a crear una base de datos en SQLite. Ya como les decía, las herramientas de Android del SDK ya nos proveen ciertas clases para administrar los archivos de base de datos en SQLite. Y bueno, como vimos, realmente no tenemos un gestor como tal de base de datos. Lo podemos trabajar directamente a través de las librerías, podemos acceder a la base de datos. Y bueno, la clase que realmente nos va a permitir hacer todo esto, o sea, que está en la librería del SDK, es el SQLite Open Helper, ¿ok? Y este es el que realmente nos va a ayudar a la parte de la administración como tal de la base de datos. ¿Cómo lo vamos a implementar? Necesitamos una clase que extienda a SQLite Open Helper, que básicamente la idea es traernos toda esta plantilla que se tiene en SQLite Open Helper, hacer un constructor, es decir, una instancia de esta SQLite Open Helper, y ya con los métodos onCreate y onUpgrade podemos crear realmente una base de datos así de fácil. Bueno, aquí pues sí necesitamos importar estas librerías de el SQLite Database y el Open Helper. Vamos a crear un objeto, una clase, una plantilla que se va a llamar administrar SQLite, que va a extender de la clase SQLite Open Helper. Es decir, ya vamos a ocupar la plantilla SQLite Open Helper y vamos a generar un objeto que se va a llamar administrar SQLite. Necesitamos configurar un constructor, ¿ok? Este constructor que básicamente recibe el contexto, el nombre de la base de datos, un factory, porque aquí es cuestión, también podemos ver algunas cuestiones de versiones y demás. Por lo pronto, pues no necesitamos un factory como tal y una versión, la versión de la base de datos. Esto configuramos el constructor como tal y ya después tenemos dos métodos, el onCreate y el onUpgrade. El onCreate, aquí podemos ejecutar comandos como tal de nuestra creación de las tablas, ¿ok? ¿Cómo? Pues básicamente yo puedo acceder a través de los métodos, uno de los métodos que se llama exec.sql y este me permite ejecutar comandos directamente de SQL dentro de la base de datos. Aquí dentro de mi método onCreate yo puedo ejecutar o mandar a ejecutar múltiples comandos de exec.sql para crear mi base de datos. Yo les había comentado en nuestra aplicación de base de datos para qué les iba a servir el MySQL. Básicamente, el MySQL les va a servir para generar su esquema de base de datos, que yo es lo que les recomiendo ampliamente. Primero, generar su esquema en MySQL, verificar que sus comandos de SQL están correctos, que se generan bien las tablas, que están bien los campos y demás. Y ya una vez que tengan los comandos, transmitirlos aquí a exec.sql, pasarlos aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, al no ser tan robusta esta base de datos, no es tan fácil identificar los errores. O sea, aquí a lo mejor se equivocaron en el nombre, algo, y no se van a dar cuenta hasta mucho después que les esté generando errores en el programa. Entonces, esa es mi recomendación. Ustedes si ya tienen, si ya dicen, bueno, yo ya tengo mis tablas y las voy a crear directamente aquí, también se puede. Simple y sencillamente esto. Ahora, si ya tenemos una base de datos, por ejemplo, la del semestre pasado, ya está creada, ya está con datos, acuérdense que en el Workbench tenemos una ingeniería en reversa que nos permite generar los comandos a partir de las tablas, los create, incluso importar los datos. Esos ya los podemos pasar aquí con el db.exec.sql, vamos copiando los comandos, incluso los inserts, ¿ok? Entonces, en esta parte lo que nosotros vamos a hacer es la creación de las tablas y los datos iniciales de nuestra aplicación. Vamos a usar tantos db.exec.sql que necesitemos. También tenemos el método onUpgrade. Aquí, por ejemplo, cuando queremos hacer algún cambio ya en cuanto a versión, generar una nueva tabla, un alter, vamos a ejecutar este método de onUpgrade, que también lo podemos hacer a través de de un programita que nos actualice la base de datos para que persistan nuestros datos, porque si volvemos a ejecutar el onCreate, se nos van a borrar nuestros datos, ¿ok? Ahora, una vez que ustedes ya instalaron su aplicación, en automático se va a generar el onCreate, es decir, va a crear su base de datos con las tablas y los datos iniciales. Posteriormente, la aplicación que ya está instalada, pues va a conservar sus datos. E incluso si vuelven a generar otra nueva versión del programa y vuelven a correr todo, la base de datos va a persistir. ¿Cómo vamos a quitar la base de datos? Tenemos que desinstalar la aplicación para que borre permanentemente ya esa base de datos. Entonces,
En esta parte lo que hacemos es realmente utilizar las clases de manejo de la base de datos y la creación como tal. La propuesta alternativa es que si ya tienen la base de datos, hacer una ingeniería en reversa para generar los scripts de creación y carga de datos y transcribirlos o pasarlos aquí a los exec.sql. ¿Ok? El método constructor como tal, este constructor de administrar SQLite, ¿qué parámetros recibe? Se fijan aquí realmente nada más es el contexto donde se va a abrir el helper o el SQL helper, cómo se va a llamar mi base de datos, el factory, que ahorita no es necesario tener un factory como tal, y la versión de la base de datos. Es todo lo que requiere mi constructor como tal. El onCreate, como les decía, básicamente lo que hace es nos permite ejecutar comandos de la base de datos para la creación como tal de las tablas con el método exec.sql, ¿no? El onUpgrade, en este caso, cuando necesitaríamos actualizar una nueva versión de la base de datos. Y si necesitamos hacer un upgrade, necesitaríamos poner aquí el código de las nuevas bases, de la nueva base de datos y, o los comandos de alter y mandar a ejecutar el onUpgrade con algún programita. Y bueno, el método exec.sql y los comandos create que estábamos viendo para la creación de la base de datos. Ahora, esto es la pura creación de la base de datos, lo hacemos con el SQL, el helper. Y bueno, también tendríamos instrucciones como tal muy parecidas, bueno, prácticamente son las mismas que hemos estado utilizando para SQL. ¿Ok? Tenemos el comando SQL Database Insert. Y para todo lo que sería manejo de la base de datos, necesitamos un objeto de Content Values. Ese Content Values nos permite como armar el registro, que es lo que vamos a insertar o recuperar y demás de la base de datos. Entonces, para lo que son transacciones en la base de datos, vamos a necesitar este objeto Content Values, ¿no? Y este permite, pues, colocar los nombres de las columnas y luego su valor. Por eso se maneja cada registro en pares, que es el nombre de la columna y su valor que vamos a poner. ¿Y con qué método se utiliza? Con el put armamos el content values y ya después invocamos al insert. Es como crear el registro que vamos a insertar dentro de la base de datos. Entonces, digamos que esta sería nuestra aplicación, la original, ¿se acuerdan de esta? Que tenemos, es nuestra plantillita, que ya, bueno, ahorita ya la migramos, ya no tenemos una etiqueta, lo pusimos directamente. Ok, entonces, ¿cómo haríamos este código para agregar contacto, no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues, primero necesitamos abrir una instancia del administrador de SQLite, es decir, traernos la base de datos que creamos en el Open Helper. En este caso, pues le pusimos admin, ¿no? Y le pusimos el nombre de nuestra base de datos, que fíjense, abre el contexto, el nombre de la base de datos, el factory y la versión. Con esto creamos una instancia de la base de datos del Open Helper que acabamos de definir, con las tablas que definimos. Después, ese mismo admin necesitamos abrir la base de datos en modo escritura con este método de Get Writable Database. Con eso abrimos nuestra base de datos en modo escritura. Y después vamos a empezar a armar lo que sería los códigos que queremos insertar. Si se fijan, pues dentro de nuestra plantilla de agregar contacto tenemos nuestros campos, ¿no? De recuperación. Lo que queremos es el código, el nombre, la dirección, bla, bla. Todo esto lo queremos recuperar para insertarlo en el momento que le demos clic en agregar, insertar este registro dentro de la base de datos. Pues, ¿qué estamos haciendo? Bueno, recuperando con los getText2String todos los campos que tenemos aquí, ¿no? Los estamos recuperando y dejándolos en cada una de estas variables. Y como les decía, tendríamos que generar un objeto del tipo Content Values. En este caso es el registro. Generamos un objeto de tipo Content Values que se llama registro. Y ahora sí, por pares, vamos a ir poniendo el nombre que tenemos de la columna y el valor que le queremos poner. Nombre, valor, son pares, ¿no? Entonces, vamos poniendo en el registro cada uno de los elementos que queremos poner en cada uno de los atributos de nuestra tabla. ¿Ok? Ya que tenemos armado el registro que queremos insertar, simple y sencillamente ejecutamos el comando de insert. ¿Ok? Entonces le damos base de datos insert. ¿Qué insertamos? ¿En qué tabla? En contactos. Le vamos a poner null, que es la parte de factory, y el registro que queremos poner. Cerramos la base de datos. Eso es todo el comando que necesitamos. Entonces, básicamente, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de nuestra práctica, básicamente es eso, armar el registro y generar el comando de inserción de la base de datos.
Después de eso, pues ya nada más reseteamos los campos para que ya. También podemos mandar un mensajito de se ha agregado exitosamente, etcétera, ¿no? Ese es el comando de inserción. Para recuperar la información como tal, acuérdense que para recuperar la información en la base de datos, lo que nosotros utilizamos prácticamente son los queries o sentencias de select, ¿no? Nosotros podemos armar las sentencias de select que necesitemos y lo que hace es que finalmente nos genera un cursor en SQLite. Si se acuerdan, un cursor es un conjunto de registros de la base de datos recuperado de acuerdo al comando de consulta que hicimos. Si, por ejemplo, le decimos select asterisco from contactos, nos va a traer un conjunto como si fuera un pequeñito Excel de registros con sus columnas de, por ejemplo, en este caso teníamos un código, nombre, dirección, teléfono, casa, celular y cumpleaños y correo. Todas estas serían nuestras columnas y cada uno de los registros, el 4, el 5, el 6, cada uno de los contactos serían nuestras filas, ¿no? Nuestros registros. Como tal, nos podemos imaginar un pequeño Excel. Nuestro query es un pequeño Excel, ¿ok? Y bueno, finalmente, para irnos moviendo entre registros, necesitamos el comando move to next para ir avanzando entre cada uno de los registros. Entonces, para recuperar, pues vamos a ocupar este método del row query de la clase SQLite Database. Y lo que vamos a armar, pues, por ejemplo, si queremos buscar un contacto por código, escribir el código y después darle buscar, ¿no? Para ello, nuevamente vamos a generar una instancia de nuestra base de datos que se va a llamar admin. Recuerden, hay que pasarle los parámetros del constructor, abrir la base de datos en modo escritura, recuperar el código, porque en este caso ahorita lo que necesitamos buscar es un código en especial, recuperar ese código, armar mi cadena o mi query que quiero hacer sobre la base de datos, en este caso select asterisco from contactos, where, aquí la cláusula where, acuérdense que es donde el código es igual al código que estoy recuperando. Con esto ya la consulta que quiero hacer. Ahora, ¿cómo le ejecuto dentro de la base de datos? Simple y sencillamente le voy a dar el comando row query, le voy a decir cuál es el query y le vamos a poner, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que nos va a recuperar lo que traiga esta consulta y nos los va a dejar en un cursor. Como les decía, el cursor, imagínense que es un pequeño Excelito y este Excelito se llama fila. Entonces, para irnos moviendo entre cada uno de los registros, le vamos a ocupar el comando o el método move to first. Aquí move to first me va a traer ahí el next, pero como lo demás es un y voy a traernos de cada una de las columnas de nuestra resultado y también se maneja con índices, ¿no? La primera columna es 0, la segunda 1, 2, 3, 4. Entonces, la primera sería el código, la segunda estos se manejan por índices y simple y sencillamente recupero cada uno de las columnas que me trajo el cursor y las voy a poner ¿dónde? En las cajitas de texto de la aplicación, que son estas. Aquí, todo lo que recuperé del cursor lo voy poniendo en cada una de sus cajitas de texto. Si en dado caso que no me traigan nada en el move to first, quiere decir que no me trajo datos, no me va a marcar error porque en realidad es no data found, no encontró datos de esta consulta, entonces se va a ir a este else y me va a decir no existe, bueno, aquí no existe un artículo o bueno, no existe un contacto con dicho código, ¿no? Ese sería un buscar contacto especial con un código, ¿no? Pero digamos que si queremos recuperar todos los registros de la tabla, entonces ya lo único que le hacemos es quitar la cláusula where. Pero en este caso me va a traer un conjunto de registros y por eso vamos a ocupar un list view para ir agregando a ese list view cada uno de los registros recuperados de la base de datos. Vamos a generar algo así como un layout donde tengamos la lista de contactos y aquí esto que está invisible pues es el list view donde se van a ir agregando todos los contactos recuperados de nuestro cursor, ¿ok? Entonces vamos a generar un objeto de tipo lista, de un arreglo de lista y vamos a hacer los mismos comandos cada vez que necesitamos recuperar algo de la información. Generar una instancia de la base de datos, abrir la base de datos en modo escritura, armar la cadena de select, ejecutar el row query, que es la consulta como tal, me lo va a guardar en el cursor registros. Nos vamos a ir al primero, recuperamos la información, fíjense,
se lo agrego al registro y ya que tengo el registro nada más lo agrego a la lista, a mi list view. De tal manera que como yo ya tengo armado mi set de, digamos, de list view, aquí, pues ya nada más va a ir agregando cada uno de los registros de lo que recuperé dentro de mi cursor, ¿ok? Cuando llegue el while, voy a ejecutar el método move to next, que me va a recorrer al siguiente registro. Ya que esté en el siguiente registro, si tengo el siguiente registro, regreso y limpio mi registro y le pego todos los datos y lo agrego a la lista. Me muevo al siguiente, limpio mi registro, agrego todos los datos, lo agrego a la lista. Me voy al siguiente y así hasta que termine con todos los registros del cursor. Cuando ya no encuentre registros, este do while va a terminar, es decir, ya no me puedo mover al siguiente. Y con eso yo ya agregué todos mis elementos a la lista o al listado. En el caso del else, si es que no llegara a recuperar, o sea que esta consulta no recupere datos, le vamos a decir que no tenía datos. ¿Ok? Y lo último es el list set es para agregarle los datos que yo recuperé a mi lista.